Buenos días a todos. En este vídeo vamos a definir lo que es un intervalo, las clases de intervalo que existen. Nos centraremos en los intervalos de segunda y escucharemos algunos ejemplos. Comenzamos. La música es tan maravilloso. Como vimos en el vídeo anterior, Pitágoras fue el primer filósofo que midió las distancias entre los sonidos musicales. Estas distancias entre los distintos sonidos pueden ser variadas y los sonidos producen diferentes sensaciones en nuestro oído. Esto nos lleva a la teoría de la consonancia y la disonancia entre las diferentes clases de intervalos, que esto lo veremos en sucesivos vídeos. Primeramente vamos a definir lo que es un intervalo musical. Los intervalos son la distancia que existe entre una nota musical y otra. Por ejemplo, de do a re hay una distancia de segunda. Asimismo, si observamos una escala musical, vemos que entre los diferentes sonidos se forman diferentes distancias de segunda, de tercera, cuarta, quinta, sexta, etc., y distancias mucho más amplias. También más allá de la octava. Pero de momento nos centraremos en los intervalos que abarcan hasta una octava. A su vez, cada intervalo puede dividirse en diferentes tipos. Por ejemplo, los intervalos de distancia de segunda pueden ser mayores, menores, aumentados y disminuidos. Y cada sonoridad produce en nuestro oído una sensación totalmente diferente. Nos vamos a centrar en los intervalos de segunda. Para entender las distancias entre las diferentes notas, resulta muy útil mostrar un teclado de piano para situar aquí las notas y ver la relación que hay entre sus distancias. En este teclado vemos las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do agudo. A esto se le denomina la escala musical de do. En esta escala podemos observar que hay diferentes distancias entre las notas. Este teclado está formado por teclas blancas y negras y si nos fijamos con detalle podemos apreciar que entre las notas mi y fa y si y do existe una separación mayor y esto es porque la distancia entre ellas es menor, es decir, es de un semitono, mientras que entre el resto de las notas es de un tono. Por definición, un tono es la distancia mayor que hay entre dos notas correlativas, esto es, que están una a continuación de la otra, naturales. Es decir, no modificadas por ningún sostenido o bemol. Esto lo explicaré posteriormente en otro vídeo. El semitono es la distancia menor que hay entre dos notas correlativas naturales. El tono es la distancia mayor y el semitono es la distancia menor. Por lo tanto, un tono equivale a dos semitonos en música. Volviendo al teclado, observamos que de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay un semitono, de fa a sol hay un tono, de sol a la, un tono, de la a si, un tono, y de si a do hay un semitono. En la escala de do mayor tenemos 5 tonos y 2 semitonos. Pero ¿para qué sirven estas teclas negras, nos preguntamos. Pues es que en algún momento podemos querer que de do a re, por ejemplo, exista un semitono en lugar de un tono. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizaremos una tecla blanca con una tecla negra para formar semitonos. Por ejemplo, de do a re bemol o a do sostenido. Algunos elementos, tales como el sostenido, el bemol y el B cuadro, los utilizaremos para subir o bajar un semitono a la nota que nos interese o anular su efecto si por un casual necesitáramos utilizar el B cuadro. Ahora vamos a pasar a otro punto, la clasificación de los intervalos. Los intervalos pueden ser mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. En vídeos posteriores iremos explicando cada uno de los intervalos con mayor detalle y utilizaremos esta fotoesquema para ilustrar todos los intervalos que iremos desarrollando. Ahora nos vamos a centrar en los intervalos de segunda. Los intervalos de segunda pueden ser menores. Son intervalos cuya distancia es de un semitono, como hemos comentado anteriormente. La distancia menor que hay entre dos notas correlativas naturales es el semitono.
Los intervalos de segunda mayores son intervalos cuya distancia es de un tono. Como hemos comentado anteriormente, la distancia mayor que hay entre dos notas correlativas naturales. Los intervalos de segunda aumentada. El intervalo aumentado siempre va a tener un semitono más añadido al intervalo de segunda mayor en este caso. El intervalo de segunda aumentada entonces es el intervalo cuya distancia es de un tono y un semitono. Los intervalos de segunda disminuida. El intervalo disminuido va a ser un semitono menor que el intervalo de segunda menor. En este caso, si la segunda menor tiene un semitono y a este semitono le quitamos un semitono, la distancia será cero, es decir, suena el mismo sonido, por lo tanto no existe. Bueno, ahora vamos a escuchar varios ejemplos de cada tipo de intervalo de segunda. Segunda menor. Segunda mayor. Segunda aumentada. Hay que aclarar que esta teoría de los intervalos, basada en el teclado de un piano, responde únicamente a un sistema de afinación llamado sistema de afinación temperada. Esto es, una afinación que divide los tonos y semitonos en distancias exactamente iguales, cuando, por ejemplo, para los instrumentos de cuerda no es así. Sin embargo, se hace necesario establecer una igualdad entre tonos y semitonos para que se pueda establecer un consenso general entre los instrumentistas a la hora de establecer un sistema de afinación que sea para todos igual. Imaginaos, si no, qué lío se formaría si cada uno afinase en un tono y frecuencia diferente. Por este motivo, en Europa se establece una escala musical sobre un sistema de división de octava de 12 semitonos. Por ejemplo, en la música hindú, la octava se divide en 22 intervalos menores que el semitono, y existen muchas más clases de afinaciones diferentes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias.